quiero pagar, Señor, esta deuda que tengo con Jesús. Al tropezar nuestros pies en el pecado, la manada silenciosa se alejó. Jesús nos vio sollozar desesperados, conmovido, trono y gloria Él dejó. ¿Qué prueba más puedo pedir, Señor, para caer postrado a tus pies? Con gratitud quiero pagar, Señor, esta deuda que tengo con Jesús. Viniste aquí para amar a los perdidos. En la noche, oh consola abrazador, no te importó rastrear por los caminos de tus hijos el quejido abrumador. ¿Qué prueba más puedo pedir, Señor, para caer postrado a tus pies? Con gratitud quiero pagar, Señor, esta deuda que tengo con Jesús. Agradecer a Jesús por redimirnos. Deseamos al cantar esta canción, concédenos la dicha de conducirnos a tus pastos abundantes de Sión. ¿Qué prueba más puedo pedir, Señor, para caer postrado a tus pies? Con gratitud quiero pagar, Señor, esta deuda que tengo con Jesús. Bienvenido, pase usted, siéntese en el mejor de los sitios, porque en este momento va a disfrutar de la bendita y poderosa palabra de Dios. Privilegio reservado para su pueblo, para sus hijos que decidieron amar, aceptar y servirle. Todos seamos bienvenidos. Es el mismo Dios quien nos acoge con amor y será en esta oportunidad nuestro Maestro. No os preocupéis, cualquiera fuera vuestra carga, cualquiera fuera la circunstancia en las que estás pasando y cualquiera sea el momento y el lugar, Dios os acoge con amor. Él ha esperado por ti todo este tiempo y hoy tiene un mensaje profundo porque te ama y vino a esta tierra por ti. Glorificado sea su nombre. Vamos a estudiar la lección número 7 para este sábado 14 de agosto del año 2021. Nuestros corazones gozan de alegría porque Dios nos ha escogido cada mañana que nos levantemos
Elevemos nuestras plegarias y quizás desde el más profundo de nuestro corazón brotará un suspiro porque nos sentimos bendecidos. Es nuestro Dios que ha manifestado, manifiesta en cada instante de nuestra vida su amor incomparable. El título para hoy, el ministerio sacerdotal. Estas lecciones cada vez nos dan la certeza, querido, que somos el pueblo de Dios. Verdades tan maravillosas han sido entregadas en nuestras manos. Dios llenará nuestro cántaro con la sabiduría celestial, cuyo propósito es que tú también puedas compartir a otras personas. Siempre te vamos a motivar que testifiques. Puedes testificar aún en silencio, porque los ojos de las personas a quienes te rodean están atentos a tu proceder, a lo que hablas, a lo que compartes, a lo que tú estás viviendo. Queridos, vamos a gozarnos en este momento. Antes de empezar, oremos. Bendito Padre, henos aquí a tus hijos ya convocados, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre mío. Derrama tu Espíritu Santo en este salón, Señor, que tú conformas a esta iglesia, Señor, invisible en este momento, pero que acude a ti en busca, Señor, de sabiduría y paz plena. Padre mío, venimos a ti en este momento para que nos enseñes y esta enseñanza pueda, Señor, arraigarse en nuestra vida, en nuestro quehacer cristiano, y sigamos pregonando tu próxima venida, Señor, que es inminente. Ayúdanos con nuestras cargas, nuestros dolores, nuestros duelos, Señor, que tenemos y solo tú conoces, Padre mío. No nos desampares, permite que nuestra fe siga en pie a pesar de las pruebas. No nos dejes solos, porque sin ti nada somos. En el precioso nombre de Cristo Jesús acudimos en este momento. Amén. Hola mis queridos hermanos. En la lección número 6 estudiamos la construcción del tabernáculo, el mobiliario que allí se encontraba y que representaba a la persona y a la obra de Cristo Jesús. También estudiamos la ubicación del pueblo de Dios alrededor del santuario. En fin, cada detalle del tabernáculo del testimonio. Y también estudiamos la presencia de Dios en aquella morada. Ahora estudiaremos a aquellas personas que iban a ocuparse de los servicios sagrados y también las leyes. Estudiaremos la función que entregó Dios a Aarón como sumo sacerdote y a sus hijos, quienes serían los sacerdotes, y cómo actuarían frente al pueblo en temas de salud. El tema para hoy es el ministerio sacerdotal. Bienvenidos mis hermanos a la escuela sabática. Nosotros aquí con la Biblia y la lección prestos para iniciar este hermoso tema. La temática tiene 3 puntos, que son los siguientes. El primero es servicios sagrados y leyes. ¿Cómo era el servicio sagrado de los sacerdotes y qué leyes enseñaban? El segundo punto que vamos a estudiar es comunicación con Dios por el pueblo. ¿Cómo se comunicaban con el Señor? ¿Y cómo respondía Dios? El punto número 3 dice, ministerio para los enfermos y el pueblo. ¿Qué hacía el sacerdote ante una enfermedad grave? La pregunta número 1 dice lo siguiente. ¿A quién designó el Señor para el oficio del ministerio sacerdotal? ¿Qué era necesario antes que pudieran comenzar a servir en el santuario? Vamos a estudiar el libro de Éxodo, capítulo 28, versículos 1, y también capítulo 40, versículos 12 y 15. Y tú harás llegar a ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón.
Y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de la congregación, y los lavarás con agua, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes. Y será que su unción les servirá por sacerdocio perpetuo y por sus generaciones. Hemos estudiado que desde el tabernáculo hasta los ritos que se hacían allí eran un símbolo del Señor Jesús. Y es interesante el conocer estos detalles de las Sagradas Escrituras, porque incrementan y nutren el conocimiento respecto al sacerdocio y también el sumo sacerdocio de Cristo. Y también nos permite comprender la intercesión del Señor Jesús por nosotros. ¿Y cómo se hacían? Mediante los servicios en el santuario terrenal. El tabernáculo se culminó en medio año. Es que cuando los corazones de la gente se dedican seriamente a una buena causa, se puede hacer mucho en poco tiempo. Y cuando se presta atención continua a los mandamientos de Dios como regla de trabajo, todo se hará bien. Pero la complicación de los ritos del tabernáculo y la exigencia de observarlos con exactitud hizo necesaria la institución de un sacerdocio dedicado temporalmente al culto divino. El sacerdocio fue el ministerio escogido por Dios para el servicio del tabernáculo y las cosas sagradas. Y Moisés, por orden de Dios, los hizo llegar a Aarón. Y también hizo llegar a sus hijos a la puerta del tabernáculo. Y los lavó con agua, dice la palabra de Dios. Y los ungió con aceite. Pero ¿te has preguntado por qué Moisés lavó a estos hombres? Mira, el Señor espera que todos sus siervos sean santos. Es decir, limpios en todo sentido. Espiritual, físico y también moral. Jehová eligió a Aarón para que fuera el sumo sacerdote de Israel, y a sus hijos, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, para que fueran sus sacerdotes. Como ya sabemos, Aarón fue hijo de Amram, con Jocabed, fue nieto de Coat, fue bisnieto de Leví, que fue hijo de Jacob. Aarón era hermano de Moisés y también de Miriam. Dios educaba a su pueblo en cómo adorarlo, pero para ello necesitaba ministros para servir en el tabernáculo y que ayudaran al pueblo a mantener su relación con Dios. Estos hombres fueron los sacerdotes levitas, y la vocación sacerdotal era hereditaria. Estos siervos de Dios eran descendientes de la tribu de Leví. Ellos tenían mucho más responsabilidades que los levitas mismos. Eran personas sin defectos físicos. Los sacerdotes no debían contaminarse con cosas paganas, ni tocar cosas inmundas. Ellos tenían que estar casados con una mujer de carácter ejemplar. Es que la santidad divina exigía a quienes se acercaban a Jehová un estado espiritual de pureza. Entonces, como sumo sacerdote, Aarón era el sacerdote más importante de Israel y tenía a su cargo a todos los sacerdotes y levitas. Aarón ingresaba una vez al año al lugar santísimo del tabernáculo para realizar la purificación del santuario. Él llevaba en el pectoral los nombres de las 12 tribus de Israel. El sumo sacerdote actuaba como mediador entre toda la nación y Dios.
era símbolo del Señor Jesús, mientras que los sacerdotes realizaban servicios diarios, sacrificios diarios, ministraban las cosas sagradas del tabernáculo. Eran también mediadores entre el pueblo y Dios. Eran intérpretes y maestros de la ley y enseñaban al pueblo la palabra de Dios. En cómo en seguir a Dios, enseñaban sus leyes, entre otras funciones. Sus vestiduras se hicieron del mejor lino fino y eran de obra primorosa para que estuvieran vestidos con dignidad y hermosura. La vestimenta, mis hermanos, tenía muchos detalles. Además, estos hombres tenían que ser consagrados. Y tanto Aarón como sus hijos fueron ungidos por Moisés. Recordemos que el sistema sacerdotal de Aarón llegó a su fin con la muerte de Cristo. Por lo tanto, hoy ya no es necesario la intercesión de un hombre para reconciliarnos con Dios, porque el Señor Jesucristo es nuestro intercesor. Así lo dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero Aarón tuvo ese gran privilegio de anunciar las virtudes de Cristo. Él era la voz de Dios ante el pueblo. Aarón recibía el mensaje que Dios daba a Moisés y él la transmitía al pueblo. ¿Y cómo se vestirían, mis hermanos, estos hombres para servir a Dios? Empecemos con la ropa de Aarón, que era la ropa del sumo sacerdote. La ropa significaba la confianza que Dios había depositado en él. Aarón era el líder espiritual y ejemplo de Israel. Era el último en desalentarse ante las pruebas. Éxodo capítulo 28, versículo 4 nos dice lo siguiente: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes, dijo el Señor. El éfod era una especie de prenda exterior o delantal, bordado con oro, púrpura, carmesí y escarlata. Además del delantal, el éfod estaba conformado de otras piezas. Un cinturón que lo sujetaba a las hombreras, sobre las cuales debían colocarse 2 piedras grabadas con los nombres de cada una de las tribus de Israel, conforme al orden del nacimiento de ellos. 6 nombres estaban grabadas a un lado y 6 estaban grabadas en el otro lado. Era así como Aarón llevaba hasta la presencia de Dios a todo el pueblo. Un cinturón que lo sujetaba y las sombreras sobre las cuales debían colocarse 2 piedras. También estaban grabadas los nombres de cada una de las tribus de Israel, conforme al orden del nacimiento de ellos. 6 nombres en un lado y 6 en el otro lado. Era así como Aarón llevaba hasta la presencia de Dios a todo el pueblo de Israel. Mira, cuando Aarón se presentaba delante del Señor, llevaba sobre sus hombros las cargas de las 12 tribus de Israel e intercedía por ellos. Tú sabes, hermano, que el hombro significa carga. Significa llevar la carga de ellos o la carga de sus hermanos. Así lo dice Éxodo, capítulo 28, versículo del 5 al 8. Así también el Señor Jesús llevó sobre sus hombros nuestras cargas, las tuyas, las de usted y también las mías.
Luego tenemos el pectoral. El pectoral se colocaba en el pecho, sobre el éfod. El pectoral tenía piedras preciosas de diferentes colores que lo adornaban. Entre ellas estaban el Urim y el Tumim. Los nombres de las 12 tribus de Israel no solamente estaban en los hombros, sino también en el corazón del sumo sacerdote. El pectoral era un recordatorio de que él era el representante de los israelitas ante Dios. Así está escrito en Éxodo capítulo 28, versículo del 15 al 21. Cristo, también con sus vestiduras blancas, está delante del Padre, con nuestros nombres grabados en su corazón. Y también está como nuestro abogado y defensor. A continuación tenemos el manto. Éxodo 28, capítulo del 31 al 35, dice que debajo del éfod se usaba un manto azul, tejido sin costura. El manto es símbolo de la perfección del carácter. Esa túnica no tenía costura, y es el símbolo de la túnica sin costura que llevó el Señor Jesús. Así lo dice Juan capítulo 19, versículo 23. El manto llevaba un borde especial, decorado con granadas y campanillas. Entonces, cuando el sacerdote se ocupaba del servicio en el santuario, se escuchaba el tintineo de ellas. Y eso se dejaba sentir cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, luego de hacer la expiación. Es decir, que si las campanitas o las campanillas sonaban, era señal que había vida, que el sumo sacerdote estaba vivo. Y si no sonaban, es porque había muerte. También se confeccionó la mitra. Escrito está en Éxodo capítulo 28, versículo del 36 al 38, que la mitra era el turbante especial que debía usar el sumo sacerdote sobre su cabeza. Era de lino fino y se envolvía alrededor de la cabeza, significado de que debemos cubrir nuestros pensamientos y renovar nuestra forma de pensar. Y en la parte delantera se colocaba una lámina de oro especial que tenía la inscripción Santidad a Yahvé. Toda la figura representa devoción, sumisión, entrega y santidad a Dios. Además de la mitra, también se confeccionó la túnica y también se colocaba el sacerdote o el sumo sacerdote. Éxodo capítulo 28, versículo 39 al 41 dice que la túnica era una vestimenta blanca que se ponía sobre los calzoncillos de lino y representa la perfección del carácter y la santidad de Cristo. Ellos debían usar ropa interior larga para cubrirse durante el servicio, mientras que el cinturón es un símbolo de servicio o ministración a otros. Recuerde el lavado de los pies que hizo el Señor a sus discípulos. Ahora, de las piezas del vestuario que todos los sacerdotes usaban, incluyendo al sumo sacerdote, eran la túnica blanca, que le recordaba que tenía que llevar una vida limpia y santa, los calzoncillos, la mitra y el cinto. La hermana Elena G. de White dice que los servicios requirieron de 7 días, en las cuales se realizaron ceremonias importantes, y recién al 8º día iniciaron el ministerio. Ese día hicieron Aarón, con ayuda de sus hijos, sacrificios. Ellos ofrecieron sacrificios que Dios demandaba de acuerdo a sus instrucciones, y alzando las manos, bendijo al pueblo. Y el Señor Jesús aceptó el sacrificio, manifestándose de una manera extraordinaria. ¿Sabes qué sucedió? Descendió fuego de Dios
y consumió la víctima que estaba sobre el altar de los sacrificios. Mientras el pueblo observaba con reverencia y con interés, ellos se postraron y cantaron alabanzas y adoraron a Dios, como si estuvieran frente a Él. Entonces, mis hermanos, Dios es minucioso y presenta detalles hasta en la ropa. Cada detalle tiene un significado. La ropa de los sacerdotes representa el carácter perfecto de Cristo, que el pueblo debía y debe reflejar ante el mundo. Aarón y sus hijos fueron consagrados. Consagrar significa santificar, preparar, separado, dedicado. Y proviene del hebreo tadash, que significa ser limpio, significa santificar. Así que, cuando eres consagrado, eres tadash, en término hebreo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿A quién designó el Señor para el oficio del ministerio sacerdotal? Designó a Aarón y a sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. ¿Qué era necesario antes que pudieran comenzar a servir en el santuario? Tenían que ser consagrados como sacerdotes. Pregunta número 2. El subtítulo dice Servicios sagrados y leyes. Aunque Aarón y sus hijos ministraron ante el Señor, ¿a favor de quién llevaron a cabo su ministerio continuo? ¿A quién o qué simbolizaban los sacerdotes levitas y sus servicios? Vamos a estudiar el libro de Levítico capítulo 9, versículo 7. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. El libro de Hebreos capítulo 5, versículo 1 y capítulo 8, versículos 1 y 2 dice: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Así que, la suma de lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del tabernáculo y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó, y no el hombre. De las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví fue apartada para llevar a cabo el sacerdocio. Pero antes del éxodo, el jefe de cada familia desempeñaba este papel de sacerdote. Y en tiempo de Abraham era el hijo mayor. Eso significa que el sacerdocio recaía en el hijo mayor de la familia. Ahora mira, solo Aarón y sus hijos estaban permitidos de ministrar en el santuario. El resto de la tribu se encargaba del cuidado del tabernáculo y también de sus objetos. También ayudaban a los sacerdotes en el ministerio, pero estaban prohibidos de ofrecer sacrificios, de quemar incienso. Incluso no podían observar los objetos santos hasta que estuvieran cubiertos. Levítico capítulo 9, versículo 7 dice que Aarón tuvo que entregar 2 ofrendas. Observa bien el verso. Primero, la expiación y el holocausto que hacía Aarón era por su propio pecado, y luego por los pecados del pueblo. Era la ofrenda por la reconciliación del pueblo, tal y como lo mandó Jehová. Entonces, luego de las ofrendas, recién pudo iniciar sus servicios en el sacerdocio. Y es a partir de allí que estuvo listo para servir a los demás. Tanto Aarón como sumo sacerdote y los demás que lo sucedieron
llevaron a cabo su ministerio en favor del pueblo, es decir, para el hombre, como lo dice Hebreos capítulo 5, versículo 1. Todo sumo sacerdote, tomado de los hombres, es constituido a favor de los hombres. ¿Para qué? Para que presente sus ofrendas y sacrificios por los pecados. Los sacerdotes eran representantes del pueblo ante Dios y simbolizan a Cristo. Ahora, Hebreos capítulo 8, versículos del 1 al 2 dice que la suma de lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. ¿Quién es ese sumo sacerdote, hermanos? Es Cristo. Es el Verbo que se mostraba en la nube, que acompañaba a Israel protegiéndolo, y que luego se hizo hombre, y vivió entre nosotros, y se hizo ofrenda por el pecado del mundo, pero que luego de terminar su trabajo en la tierra, se sentó a la diestra del trono de Dios, y desde allí sirve en el verdadero tabernáculo que levantó el Señor, del cual el tabernáculo terrenal fue una copia hecha por el hombre. Entonces Cristo es el verdadero sumo sacerdote que está sentado a la diestra de Dios en los cielos. Cristo es el ministro del verdadero tabernáculo, que está en el cielo y no en la tierra. Por lo tanto, los sacerdotes tenían que llevar una vida digna. El sacerdocio de Aarón existía para la gloria de Dios y también para el beneficio del pueblo, no para su propio beneficio. El sumo sacerdote o el sumo sacerdocio era de gran autoridad, pero también de gran responsabilidad. Entonces, mira, toda la ceremonia de consagración duró 7 días. Entonces, como comprenderás, mi hermano, esto no fue un proceso tan sencillo ni rápido. En esa ceremonia de consagración no solo estaba Aarón y sus hijos, sino también Moisés, que estaba en lugar de Dios, y también estaban aquellos a quienes los sacerdotes servirían, es decir, los ancianos de Israel que representaban al pueblo. Entonces, después de 7 días de paciente comunión con Dios en su tabernáculo, el Señor Jesucristo estaba listo para hacer una nueva obra en los sacerdotes. Y a través de los sacerdotes, también hacerlo con el pueblo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Aunque Aarón y sus hijos ministraron ante el Señor, ¿a favor de quién llevaron a cabo su ministerio continuo? Lo llevaron por ellos mismos y por el pueblo, es decir, a favor del hombre. ¿A quién o qué simbolizaban los sacerdotes levitas y su servicio? Simbolizaban a Cristo en el santuario, mis queridos hermanos. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? Además de su servicio sagrado en el tabernáculo, ¿en qué otra área importante sirvieron los sacerdotes? Vamos a estudiar Levítico capítulo 10, versículo 11. ¿Qué dice allí? Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Deuteronomio capítulo 33, versículo 10 dice: ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Malaquías capítulo 2, versículo 7, ¿qué dice? Porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca buscarán la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Una de las grandes responsabilidades de los sacerdotes levitas era enseñar a los hijos de Israel la palabra de Dios, tal como la revelara Moisés. A veces pensamos que el sacerdocio levítico solo se abocó a ofrecer sacrificios y expiación por el pueblo. Sin embargo, el servicio
iba más allá de las ofrendas, más allá de los sacrificios. Ellos eran maestros ilustrados que difundían la palabra de Dios, difundían los estatutos del Señor. Ese mandato tenía que ser cumplido por los sacerdotes. Y es lo que se registra en Levítico, capítulo 10, versículo 11. Esa educación tenía que ser retroalimentativa y se fundamentaba en los 10 mandamientos de la ley de Dios. He de entender que cuando una persona sirve a Dios, no solo debe enseñar con la pizarra y el plumón, sino también con una vida ejemplar que sirva de espejo al pueblo de Dios. De allí que todo hijo de Israel debía conocer sus deberes para con el Señor. El entendimiento pleno de todos los estatutos dados por Dios. Cada uno de los estatutos, normas y leyes eran para beneficio del pueblo, con fundamento en la gran ley, que es el decálogo de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Al igual que hoy, el pueblo actual de Dios tiene como fundamento los 10 mandamientos de la ley del Señor. Entonces, el pueblo de Dios debía también conocer las consecuencias de la desobediencia a Dios. ¿Qué juicio llegaría si se incumplía la ley? ¿Y cuál sería el futuro del pueblo de Dios? Recordemos que la enseñanza y el conocimiento de los mandatos de Dios es un deber que todo hijo de Dios debe cumplir. Cada enseñanza de la ley hacía comprender la condición del pecador. Y también iba de la mano con los sacrificios para el perdón de los pecados. Entonces, la prédica de la palabra de Dios requiere no solo de un conocimiento teórico, sino también práctico. Es decir, la vida de un cristiano es de conocimiento de la palabra de Dios aplicada a la práctica. De nada sirve si conocemos mucho la palabra del Señor, si ese conocimiento no lo ponemos en práctica. ¿Y por qué te digo que el conocimiento debe llevarse a la práctica? Porque cuando predicamos la palabra de Dios o estamos dentro de la iglesia, podemos comportarnos de una manera. Pero cuando salimos de ella, tenemos otro tipo de comportamiento. Entonces, cuando algún hermano te observa, puede tomar ese mismo ejemplo tuyo. Y también lo puede poner en práctica. Y claro, Satanás está listo para descarriar a ese hermano que ve en ti un ejemplo. Puede que no sea un hermano de la iglesia, sino alguna persona que no sea de la iglesia. Entonces, si Dios nos ha dado un don, tenemos que compartirlo con nuestros hermanos para que ellos puedan entender y discernir entre lo bueno y lo malo. En otras palabras, el conocimiento sin aplicación es tan destructivo como la ignorancia involuntaria. No hay que olvidar que cada persona que hace la voluntad de Dios es un mensajero lleno de sabiduría, que difunde el mensaje de Dios. Así lo dijo Cristo a su pueblo en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 7. Hoy, mis hermanos, el mundo no acepta la ley de Dios. El mundo rechaza esos hermosos principios divinos. Es por eso de que cada vez el mundo
está peor. Y así lo señala también nuestra hermana Elena G. de White en su libro Mente, Carácter y Personalidad. Por eso nuestros días están asemejándose a los días de Noé y Lot. Ahora entendamos que la sabiduría tiene que ser el arma que Dios nos da para que nuestros hermanos estén muy bien preparados en la palabra de Dios. Y no rechacen a Cristo, como lo hizo el pueblo de Israel. Mira, Oseas capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. ¿Te has preguntado por qué le faltó conocimiento al pueblo de Dios? ¿Será que los sacerdotes no pudieron enseñar la palabra del Señor? Porque una cosa es que tú enseñes la palabra de Dios y que los hermanos te entiendan. Pero otra cosa muy distinta es que tú enseñes la palabra de Dios y ellos lo entiendan. Ellos comprendan con claridad el mensaje. Y a veces nos preguntamos, ¿será que el mensaje fue entendido por los hermanos? Yo también me hago esa pregunta, mi querido hermano. En estos tiempos hay muchos instrumentos para explicar mejor la palabra de Dios. Y lo que utilizamos aquí es una de ellas. Es que Cristo permite que la tecnología sea un instrumento que ayude en el entendimiento de la palabra de Dios. Por eso te digo, y te lo vuelvo a repetir, es muy distinto si tú predicas el mensaje de Dios y la persona o el pueblo te entiende. Pero también hay que conocer, mi querido hermano, que claro, tú puedes predicar y el pueblo te entiende, pero el pueblo no lo pone en práctica. O los hermanos no lo ponen en práctica. Y eso fue lo que le sucedió a Israel. El pueblo conocía los mandatos de Dios. Muchos los pusieron en práctica. Sin embargo, la mayoría, que a pesar de conocer la ley del Señor, no la pusieron en práctica. La rechazaron. Mientras que Dios quería que toda la nación llegara a ser un pueblo de sacerdotes ante Él, el pueblo quiso copiar al mundo. Entonces, cada uno de nosotros, además de escuchar la palabra de Dios, debemos estudiar la Biblia. Pensar en cada punto de lo que leemos. Porque si usted es cristiano y se aparta de la palabra de Dios, está condenado al fracaso, mis hermanos. Y cuando te apartas de la palabra de Dios y llegas al fracaso, te llegan las maldiciones que el Señor ha escrito en su bendita palabra. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Además de su servicio sagrado en el tabernáculo, ¿en qué otra área importante sirvieron los sacerdotes? Ellos sirvieron en la enseñanza de la ley de Dios, los estatutos y las demás leyes. Pregunta número 4. El subtítulo dice: comunicación con Dios por el pueblo. ¿Qué hicieron los sacerdotes en emergencias específicas? Cuando había una necesidad urgente de consultar al Señor en beneficio del pueblo. Vamos a estudiar Éxodo capítulo 28, versículo 30. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón, cuando entrare delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón, delante de Jehová. Primera de Samuel capítulo 28, versículos 5 y 6 dice: y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, temió y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Esdras capítulo 2, versículo 63. ¿Qué dice? Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Aarón
Y cualquier otro sumo sacerdote tenía, además de educar al pueblo, una comunicación con Dios por el pueblo. Y esa comunicación tenía que ver con consultas del pueblo hacia el Señor, para conocer si las decisiones a tomarse eran o no correctas. Es decir, que estaba relacionado con transmitir al pueblo cuál era la voluntad de Dios en asuntos específicos, para que los sacerdotes tomaran decisiones para los israelitas. Pero, ¿cómo era esa comunicación? ¿Y a través de qué medios se llevaba a cabo? La Biblia nos habla de dos instrumentos que son Urim y el Tumim. Veamos la imagen. La palabra Urim significa luces y Tumim significa purezas. El Urim y el Tumim eran dos piedras sueltas que brillaban con gran brillo, que el sacerdote llevaba dentro del pectoral. Entonces, cuando se necesitaba tomar una decisión para la cual necesitaba revelación, el sacerdote la sacaba y el Señor le hablaba a través de las luces que iluminaban o las atravesaban. Estas piedras, que eran más grandes, se ubicaban una a la derecha y la otra a la izquierda del pectoral. El pectoral era tal vez la prenda más importante de las vestiduras del sumo sacerdote, y se utilizaban cuando a los jueces se le presentaban asuntos difíciles de resolver y que ellos no podían decidir ni resolver. Entonces se remitían al sacerdote para que consultara a Dios. Y era Dios quien daba la respuesta, ya sea negativa o positiva. Pero, ¿cómo eran esas respuestas? Dios respondía por medio de señales que llegaban directamente a estas dos piedras, es decir, al Urim y al Tumim. Si la respuesta era positiva o favorable, un halo de luz y gloria descansaba en la piedra que estaba al lado derecho del pectoral. Eso era una señal de aprobación de Dios. Pero si Dios no aprobaba la decisión y esta era negativa o desfavorable, parecía que se sentaba un vapor o una nube sobre la piedra que estaba en la parte izquierda del pectoral. Uno de los ejemplos claros que nos presenta la Biblia se registra en 1 Samuel capítulo 28 versículos 5 y 6, que dice: Y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, temió, y se turbó su corazón, y en gran manera, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Mira, es de comprender que Dios se manifestaba a través del sumo sacerdote, o a través del profeta, o a través de sueños. Saúl estaba en una terrible situación. El enemigo amenazaba, el valor huía del rey, y ahora Dios permanecía en silencio cuando Saúl lo buscaba. El rey esperaba que Dios hablara con él a través de sueños. Él quería oír de Dios a través del Urim, pero Dios permanecía en silencio. Ni siquiera a través de los profetas hablaría Dios con Saúl. Y como Dios no contestó a Saúl, el rey decidió consultar a una adivina, es decir, a Satanás. Entonces, Saúl hizo lo contrario de lo que hizo Zorobabel, gobernador de Israel en su momento. Así como lo dice Ageo capítulo 2, versículo 2. La Biblia dice en Esdras, capítulo 2, versículo 63, y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas, hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Era un periodo en el cual algunas personas no eran encontradas en los registros genealógicos de Israel. Tal vez tenían algún derecho a un linaje sacerdotal, pero no podían comprobar su genealogía. Por lo tanto, ellos fueron excluidos del sacerdocio. Esto demuestra un respeto admirable hacia la ley de Dios, respecto al sacerdocio de Israel, y respeto sobre las decisiones que Dios tomaba y que eran comunicados a través del Urim y de Tumim. ¿Cuál sería la respuesta aquí, hermanos? ¿Qué hicieron los sacerdotes en emergencias específicas cuando había una necesidad urgente de consultar al Señor
en beneficio del pueblo. Se ponían en el pecho 2 piedras grandes que brillaban, llamadas Urim y Tumim, y a través de ellas Dios mostraría su aprobación o desaprobación a las consultas realizadas. Pregunta número 5. El subtítulo es Comunicación con Dios por el pueblo. Cuando hubo problemas difíciles, ¿a dónde fueron los hijos de Israel para obtener el juicio correcto? Vamos a estudiar Deuteronomio capítulo 17, versículos del 8 al 10. Cuando alguna cosa te fuere oculta en juicio entre sangre y sangre, entre causa y causa, y entre llaga y llaga, en negocios de litigio, en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que fuere en aquellos días, y preguntarás, y te enseñarán las sentencias del juicio, y harás según la sentencia que te indicaren los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifestaren. Muchas veces podemos actuar de una manera errónea respecto a diversos temas de nuestro quehacer diario. La Biblia dice que el alimento del alma son las palabras de vida del Evangelio. Es el estudio de la Biblia. El pueblo de Israel tenía litigios, dudas, problemas de cualquier índole. Entonces era necesario de un consejo o de un veredicto dado por un juez o por los sacerdotes levitas. Y eran a ellos a quienes recurrían los ciudadanos. Es que la palabra de Dios contiene la solución para todo tipo de problemas, sobre todo a los temas de interés sobre la eternidad. Es que los temas eternos tienen que ver con la preparación espiritual para soportar las pruebas que llegarán en el camino. Entonces Dios permitió tribunales de apelación en Israel. Estos eran tribunales superiores, donde se llevaban los casos que para los jueces eran complejos de resolver, y que la decisión no parecía la correcta. Es decir, el pueblo recurría a los sacerdotes levitas. Ellos eran los jueces más sabios por su conocimiento de la palabra de Dios. Como la ley no abordaba todas las situaciones, los desacuerdos que allí se producían tenían que ser llevados al sacerdote. Y luego tenían que obrar de acuerdo a la decisión dada. Los casos vistos para resolver eran difíciles, o quizás no eran claros en su resolución, de algún punto legal que no les resultaba claro a los jueces locales. Por ejemplo, los homicidios, los suicidios. Allí se determinaba si la muerte fue accidental o es que fue un crimen, como está escrito en Éxodo capítulo 21, versículos del 12 al 14. En ese caso, la decisión determinaría si el acusado podía ser admitido a la ciudad de refugio o no. Otro tema eran puntos del derecho legal, o sea que se refiere a los pleitos civiles, que implicaban asuntos de propiedad personal, o también deudas, como también asuntos de pérdidas personales o de heridas. También estaban los puntos de los litigios por negocios. Estos casos que no se podían ser decididos en los tribunales inferiores y que por lo tanto serían transferidos a los tribunales levíticos. Entonces, la desobediencia al juicio y a la sentencia del sacerdote debía ser castigada con la pena de muerte. Es que eran ellos quienes resolverían los problemas de los hijos de Israel. En conclusión, había un respeto enorme por la autoridad. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? Cuando hubo problemas difíciles, ¿a dónde fueron los hijos de Israel para obtener el juicio correcto? A los sacerdotes levitas, mis queridos hermanos. Pregunta número 6. El subtítulo dice Ministerio para los enfermos y el pueblo. En casos de pestilencia o enfermedad, ¿cuál fue la labor del sacerdote en la curación de los enfermos? Vamos a estudiar el libro de Levítico, capítulo 13, versículos 2, 3 y 6. Cuando el hombre tuviera en la piel de su carne hinchazón
o postilla o mancha blanca, y hubiera en la piel de su carne como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos de los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel de la carne. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y pareciere la llaga más hundida que la tez de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y al séptimo día, el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si pareciere haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era postilla, y lavará sus vestidos, y será limpio. La lepra era común en Egipto, y fue allí donde los israelitas adquirieron esta enfermedad. La lepra tenía sus síntomas antes de aparecer, y era que se presentaba como una mancha. La piel se hinchaba, y aparecía una postilla o una costra en la piel. Entonces, cuando aparecían estos síntomas, la persona debía ser llevada ante Aarón o uno de los sacerdotes para ser examinado. Es decir, que el sacerdote cumplía funciones de médico. Y es de entender que si la persona era llevada, es porque realmente ella misma no quería ir. Ya conocía cuál era el resultado. La persona sabía lo que significaba tanto para ella como para su familia. En caso fuera lepra, entonces era considerado impuro. La lepra era impureza para Dios. Y esa era la razón por la que debía ser traída. Entonces Dios ordenó que no se aceptaran personas impuras, ni con vestidos sucios. Y aquel que estaba en esa condición era separado del campamento hasta la tarde, y se exigía que limpiaran y lavaran sus ropas antes de volver a entrar. Pero claro, allí todavía no estaba confirmado si tenía la persona lepra o no. Hermano, Dios aborrece la suciedad, y cualquier impureza de los israelitas tenía que ser desechada. Todo tenía que estar limpio, hasta los terrenos del pueblo. Y claro, tenía que estar limpio hasta una gran distancia del campamento. Ahora, la lepra era la más terrible de todas las calamidades. Los judíos creían que era un castigo directo de Dios por los pecados cometidos. Y cualquiera que la sufriera, ya sea príncipe, rey o campesino, era excluido de la sociedad y considerado merecedor de poca simpatía y compasión. Era declarado inmundo. Además, la lepra era contagiosa. Nadie podía tocar a un leproso. Hasta el aire se contaminaba con su aliento. Es decir, era tratado como si ya estuviera muerto. Entonces, todo aquel que era sospechoso de esta enfermedad se tenía que presentar ante los sacerdotes para el examen respectivo. Y también para determinar el diagnóstico final. En caso el examen arrojara positivo para lepra, inmediatamente la persona era aislada de la congregación. Ya no podía asistir a ningún tipo de reunión. Pero ¿en qué consistía el diagnóstico? Vamos a ver. El diagnóstico o el procedimiento era el siguiente. Cuando la persona llegaba al sacerdote, éste debía examinar la zona infectada, porque podía tratarse de lepra o no. El sacerdote debía buscar dos señales concretas y tenía que observar el color del pelo que estaba en la herida y también la profundidad de la llaga. Si el pelo era de color blanco y la llaga era más profunda que la piel, era lepra. Entonces, el sacerdote informaba al paciente que tenía lepra y lo declaraba inmundo. Pero si la mancha de su cuerpo fuera blanca
pero no era profunda, ni el pelo era blanco, el paciente permanecía alejado de su familia y también del pueblo por 7 días. Es decir, que era sometido a una cuarentena de 7 días. Culminado este periodo, nuevamente el sacerdote volvía a examinar al enfermo. Pero si la llaga continuaba igual, el sacerdote prolongaba la cuarentena por 7 días más. Pero si al tercer examen la llaga se oscurecía y no se profundizaba, es decir, comenzaba a desaparecer, el sacerdote lo declaraba limpio. Es decir, que no era lepra, sino erupción. Era en ese momento que la persona lavaba sus vestidos y era limpio. Ahora, un detalle importante es que el enfermo de lepra solo podía hablar con otros leprosos. En caso que el leproso fuera el rey, tenía que renunciar y huir de la sociedad. Hermanos, así como Israel acudía al sacerdote para diagnosticar la lepra, también nosotros debemos acudir a Cristo ante cualquier manifestación de pecado. Todo pecado, toda manifestación de impureza debe ser traída inmediatamente a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, que es también nuestro gran médico. Debemos orar por todas las situaciones, lo cual incluye cada expresión de pecado. O sea, primeramente debemos acudir a Cristo cuando estamos enfermos, sea cual fuera la enfermedad. Debemos presentar primero nuestro caso ante el gran Maestro, el Señor Jesús. Lo que pasa, mis hermanos, es que muchas veces acudimos a Cristo al final de la enfermedad. Al Señor lo dejamos al último. Entonces, tanto el pecado como la lepra nos alejan de Cristo. Y nosotros debemos estar más cerca del Señor. ¿Cuál sería aquí la respuesta? En caso de pestilencia o enfermedad, ¿cuál fue la labor del sacerdote en la curación de los enfermos? Los sacerdotes cumplían la función de médico. Examinaban y diagnosticaban el caso. En caso de ser lepra, lo declaraban impuro. Caso contrario, lo declaraban limpio. Pregunta número 7. ¿Qué otra tarea tenían los sacerdotes? Vamos a estudiar el libro de Números capítulo 6, versículos del 23 al 26. Habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Una de las obligaciones o deberes del sumo sacerdote, después de haber realizado el servicio ritual típico de la propiciación, era la de bendecir al pueblo. Jehová te bendiga y te guarde, dice el verso. Esta invocación es la bendición, que contiene súplicas que bien pueden aplicarse a las necesidades del ser humano, que pueden afligir nuestra alma. Jehová te bendiga, dice. Es el inicio. Es un pedido de bendición de Jehová a su pueblo. Bendición con buenas cosechas, ganado, buenas temporadas e hijos. Implica, por tanto, la bendición de la obra de nuestras manos, de nuestro trabajo, es decir, para nuestro beneficio personal y para beneficio de nuestra familia, como lo dice Deuteronomio capítulo 12, versículo 7. Jehová te guarde, también señala el verso. Es la protección. Aquí le pedimos a nuestro Dios que nos proteja de todo mal, de los enemigos. Así como lo dice Salmo capítulo 59, versículo 1. El pueblo pedía por las cosechas pobres, para que no llegaran, tampoco para que no llegara la enfermedad. Nosotros también debemos, hermanos, pedir la protección para nuestra salud, para nuestra familia, para nuestros hijos,
Así lo dice Santiago capítulo 5, versículo 14. Pidamos al Señor que nos libre de las desgracias, que nos proteja de nuestra labor como mensajeros reformadores delante del Señor. Es decir, que son peticiones de protección específicas, tal como lo hizo el Señor Jesús cuando oró por Pedro, cuando le dijo que lo negaría 3 veces. ¿Qué más nos dice el verso? Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Aquí se invoca agrado y es concerniente a nuestra relación con Dios y nuestras necesidades espirituales, así como lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 9. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, dice el Señor. Se pide al Señor amor y bondad, que nos mire con agrado, que se alegre con nuestra vida, especialmente en la conducción de nuestros caminos. Así como lo dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. Esa es la manera de agradar a Dios, viviendo dignamente, llevando fruto, creciendo en el conocimiento de Dios, tal como lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 10. Pero el verso también nos dice, Jehová tenga de ti misericordia. Se suplica que nuestro Señor muestre su amor y bondad a su pueblo, que tenga compasión de su pueblo, que se compadezca de nosotros, de cada uno de nosotros. Jehová alce a ti su rostro, dice el verso. Es la súplica por favor y por amor, es decir, clamar por el reconocimiento y aprobación de Dios, de la misma manera que lo expresó el Señor Jesús durante su bautismo, como está escrito en Mateo capítulo 3, versículo 17, y también durante su transfiguración, como lo dice Mateo capítulo 17, versículo 5. Entonces se relaciona con el cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida, cumplir con nuestro ministerio, así como lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 5 al 7. Hacer la voluntad de Dios. Luego, nos dice el verso, Jehová ponga en ti paz. Son súplicas por la seguridad, salud, tranquilidad, paz con Dios y con los hombres. Expresa un estado de plena bendición, tanto física como espiritual. Así como le escribe Juan en su tercera epístola, capítulo 1, versículo 2. Entonces, mis hermanos, Dios bendice a todos de diferentes maneras, en lo espiritual, mental, emocional y material. Y es de invocar su nombre y pedir al Señor sus bendiciones, pero pedir con fe y en el nombre de Jesús. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué otra tarea tenían los sacerdotes? Tenían la tarea de bendecir al pueblo. Hermanos, Dios estableció el sacerdocio para representar el carácter y la obra mediadora de Cristo. Y todos los servicios que se celebraban en el tabernáculo era una representación del Señor Jesús. Es decir, que los sacrificios que allí se hacían era una predicción de la muerte del Señor para salvar al mundo. Y los levitas eran los encargados de esta misión. Y fue Aarón el primer sumo sacerdote y sus hijos los primeros sacerdotes del pueblo de Israel. Pero no solo se encargaban del servicio en el santuario, sino que también enseñaban a la población las leyes de Dios, los mandamientos del decálogo. Ellos eran mensajeros de Dios, eran jueces y hasta cumplían la labor de médico. Los sacerdotes, mis hermanos, intercedían ante Dios por el pueblo. Y cuando habían situaciones difíciles de solucionar, consultaban al Señor Jesús mediante 2 instrumentos que había, el Urim y el Tumim. Estos instrumentos eran 2 piedras que se ubicaban en el pectoral del sumo sacerdote, a través del cual Dios mostraba su voluntad o sus respuestas, ya sea positivo o negativo. Cada respuesta tenía una señal. Cuando la respuesta era positiva, se observaba un halo de luz y gloria que descansaba en la piedra preciosa del lado derecho del pectoral.
Y cuando la respuesta era negativa, se observaba un vapor o una nube. Parecía asentarse sobre la piedra preciosa que estaba en el lado izquierdo del pectoral. Los sacerdotes también diagnosticaban la lepra y declaraban la impureza de las personas. Es decir, que el ministerio sacerdotal cumplía muchas funciones a favor del pueblo de Israel. Entonces, la enseñanza para nosotros es conocer que Dios requiere que le consultemos a Él todos nuestros problemas. Y también quiere que seamos respetuosos de nuestra iglesia. El pueblo de Dios consultaba todo a nuestro Señor. Hoy también nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos bendecir en el nombre de Cristo. Y también debemos de recibir la bendición de Dios. Y día tras día, mañana y tarde, necesitamos ofrecer oraciones a las que se devolverán respuestas de gracia, paz y alegría. Que la paz de nuestro Señor esté siempre con cada uno de nosotros. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Que Dios nos bendiga grandemente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, llegamos al final del programa por esta semana. Con la voluntad de Dios, vuestras oraciones y sus mejores deseos, estaremos juntos una vez más, porque hemos decidido trabajar hasta que el Señor nos permita la vida. Vamos a despedirnos con un saludo especialísimo para nuestros hermanos de San Vicente de Paúl en La Libertad. Unos hermanos maravillosos que nos comentaban que sábado a sábado están viendo este programa. Y qué lindos poder contemplarlos en las fotos, trabajando ahí, hombres y mujeres agarrando el pico y la lampa, construyendo la casa de nuestro Dios. Qué bonito cuando el pueblo de Dios pone su esfuerzo, pone su labor, pone su talento para que la obra siga adelante. Mis queridas hermanas, hermanos del lugar de San Vicente de Paúl, un fuerte abrazo a cada uno de vosotros. Un día no muy lejano nos vamos a estrechar porque el Señor así lo va a permitir. Y también con todos los hermanos a nivel del mundo que nos están viendo. Somos sus hermanos y el Señor va a permitir que nos demos un fuerte abrazo de regocijo, un fuerte abrazo fraternal, porque estamos en este camino. Conformamos este batallón que quizás con caídas, pero nos levantamos y seguimos adelante porque la corona ya es nuestra. Dios los bendiga a todos. Estaremos juntos una vez más. Vamos a orar. Gracias, Padre mío, por esta hermosa lección. Bendición especial a tu siervo que tomaste como instrumento, Señor, y a todos los que hicieron posible este humilde programa que es hecho con tanto amor. A nuestros dos jóvenes también que nos apoyan, Padre mío, bendícelos. Y a todos los hermanos, a los alumnos que hacen posible este trabajo, Señor. Sin ellos no podríamos seguir adelante. Bendícelos, no solo a ellos, sino a sus familiares. Si hay enfermo en casa, Señor, considera, por favor, a tus hijos. Padre mío, pon tu mano sanadora, si es tu voluntad, Señor, de restauración. A los que están en duelo, consuela su corazón, Señor, como hijos de Dios. Y acá en esta tierra, Señor, que estamos todavía transitando, también pasamos momentos de dolor. Pero tú nos darás el consuelo necesario, Padre Santo. Permite que sigamos predicando el Evangelio y conquistando almas a tus pies, Señor. Recibe el nombre de cada una de las personas a quienes intentamos día a día, Señor, persuadirlos para que vengan a tus pies, Padre mío. A los que ya hicieron su decisión de volver a la iglesia, a los que han prometido este año bautizarse, Señor, recibe por favor esta ofrenda, este propósito y haz lo posible en tu nombre. Dejamos nuestras vidas, nuestro talento, nuestro servicio,
nuestra familia en tus manos. Hágase conforme tu voluntad, en el precioso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.